Mientras lees esto, el precio del petróleo está aumentando. Y no es solo por la economía. Detrás de esta subida hay tensiones militares, amenazas entre superpotencias y una región que controla el 20% del petróleo mundial en el punto de ebullición. Estados Unidos e Irán están más cerca del conflicto directo que en cualquier otro momento de la última década. Y esto no es solo geopolítica lejana. Esto puede afectar directamente lo que pagas por la gasolina, los alimentos y casi todo lo que consumes cada día. Porque cuando el petróleo sube, todo sube. Y lo que está pasando ahora podría ser solo el comienzo. Hoy vamos a analizar qué está provocando realmente esta subida del petróleo. Vamos a entender qué papel juegan Estados Unidos e Irán en esta tensión. Y sobre todo, vamos a descubrir por qué este conflicto podría tener consecuencias que llegarán directamente a tu bolsillo. Quédate hasta el final porque vamos a explorar escenarios que pocos están discutiendo, pero que podrían cambiar la economía global en los próximos meses. Antes de entender la crisis actual, necesitas saber algo fundamental. El petróleo no es solo un recurso. Es el recurso que literalmente mueve la civilización moderna. Piénsalo así. El 95% del transporte mundial depende del petróleo. Cada producto que llega a tu casa, cada alimento en el supermercado, cada vuelo, cada envío, todo necesita petróleo. No es exageración decir que nuestra economía funciona, porque el petróleo fluye constantemente desde los países productores hacia el resto del mundo. Y aquí está la clave. El precio del petróleo no lo decide solo la oferta y la demanda. Lo decide también el miedo, la incertidumbre, la posibilidad de que algo interrumpa ese flujo constante. ¿Y sabes qué genera más miedo que nada en los mercados del petróleo? ¿Los conflictos en Medio Oriente? Porque Medio Oriente no es solo una región más. Es el centro del petróleo mundial. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y por supuesto Irán. Irán controla algo crítico, el estrecho de Hormuz. Este estrecho es un pasaje de agua de apenas 34 kilómetros de ancho. Parece pequeño, ¿verdad? Pero por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial cada día. 20%. Si ese estrecho se cierra aunque sea por unos días, el precio del petróleo se dispara. No es teoría, es historia. Ha pasado antes. Y ahora, con las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalando nuevamente, ese estrecho está en el centro de toda la atención. Pero lo que está ocurriendo ahora no es una simple subida más del petróleo, es algo más profundo, algo que tiene que ver con poder, control y una rivalidad de décadas. Situación actual. ¿Qué está pasando realmente? Para entender el presente, necesitas conocer el contexto reciente. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán no son nuevas. Llevan décadas. Pero en los últimos años, estas tensiones han escalado a niveles preocupantes. Todo se intensificó en 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán y restableció sanciones económicas severas. Estas sanciones buscan asfixiar la economía iraní, especialmente su capacidad de vender petróleo. El objetivo: presionar a Irán para que abandone su programa nuclear y su influencia en la región. Pero Irán no se quedó de brazos cruzados. Ha respondido con una estrategia clara. Si no puede vender su petróleo libremente, nadie en la región lo hará fácilmente. Y aquí es donde las cosas se ponen tensas. En los últimos meses, hemos visto una serie de incidentes que están poniendo nerviosos a los mercados. Primero, ataques a buques petroleros en el Golfo Pérsico. Varios tanqueros han sido atacados o secuestrados. Aunque no siempre está claro quién está detrás, las sospechas apuntan a milicias respaldadas por Irán. Segundo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región. Portaaviones, buques de guerra, cazas
Una demostración de fuerza clara. Tercero, Irán ha aumentado su enriquecimiento de uranio más allá de los límites del acuerdo nuclear. Esto genera alarmas no solo en Washington, sino en Tel Aviv y otras capitales. Cuarto, declaraciones públicas cada vez más agresivas de ambos lados. Funcionarios estadounidenses hablando de todas las opciones sobre la mesa. Líderes iraníes advirtiendo que el estrecho de Hormuz no será seguro para nadie si Irán no puede usarlo. Y mientras todo esto ocurre, los mercados están reaccionando. El precio del petróleo ha subido más del 15% en las últimas semanas. Los traders, los inversores, las compañías petroleras, todos están viendo las noticias y tomando decisiones basadas en el miedo a lo que podría pasar. Porque en los mercados del petróleo no importa solo lo que pasa, importa lo que podría pasar. ¿Por qué está subiendo el petróleo? Ahora llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Por qué exactamente está subiendo el precio del petróleo? La respuesta tiene tres componentes principales. Primero, riesgo de suministro. Cuando hay tensiones en Medio Oriente, especialmente cerca del estrecho de Hormuz, los mercados empiezan a calcular probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que ese estrecho se cierre? ¿Qué probabilidad hay de que un ataque afecte las instalaciones petroleras? No necesita ocurrir realmente. Solo la posibilidad ya hace que el precio suba. Piénsalo como un seguro. Cuando el riesgo aumenta, el precio del seguro sube. El petróleo funciona igual. Segundo, reducción de oferta iraní. Las sanciones estadounidenses han reducido drásticamente las exportaciones de petróleo iraní. Hace unos años, Irán exportaba más de 2 millones de barriles diarios. Ahora, exporta menos de la mitad. Menos oferta en el mercado significa precios más altos. Es economía básica. Pero aquí está el detalle. Otros países productores, como Arabia Saudita, podrían aumentar su producción para compensar. Sin embargo, no siempre lo hacen inmediatamente. Y a veces prefieren mantener los precios altos. Tercero, especulación en los mercados. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Gran parte del comercio de petróleo es especulativo. Traders comprando y vendiendo contratos futuros, apostando a que el precio subirá o bajará. Cuando hay noticias de conflicto, estos traders empiezan a comprar. No porque necesiten el petróleo físicamente, sino porque esperan venderlo más caro después. Esta especulación puede amplificar cualquier subida de precio. Es como un efecto dominó. Y hay un cuarto factor que pocos mencionan: la recuperación de la demanda global. Después de años de pandemia y desaceleración económica, la demanda de petróleo está recuperándose. Más viajes, más producción industrial, más consumo. Cuando la demanda sube y al mismo tiempo hay tensiones que amenazan la oferta, tienes la tormenta perfecta para que los precios se disparen. Pero lo más importante no es solo que el petróleo esté subiendo. Lo más importante es entender que esto podría ser solo el comienzo, porque si las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalan a un conflicto real, lo que estamos viendo ahora parecerá insignificante, y las señales de que esto podría pasar están ahí. Solo necesitas saber dónde mirar. Impacto global. ¿Cómo te afecta esto a ti? Ahora hablemos de lo que realmente importa. Cómo todo esto llega a tu vida diaria. Cuando el petróleo sube, no sube solo. Arrastra todo consigo. Primero, la gasolina. Este es el efecto más obvio. Si el petróleo sube, la gasolina sube. En algunos países el aumento puede ser inmediato. En otros tarda unas semanas, pero llega. Más caro llenar el tanque significa menos dinero para todo lo demás. Segundo, el transporte de mercancías. Camiones, barcos, aviones. Todo el transporte comercial depende del petróleo.
Cuando el combustible sube, el costo de mover productos... ¿Y quién paga eso? Tú. En forma de precios más altos en el supermercado, en la ropa, en los productos electrónicos, en todo. Tercero, la electricidad. Muchos países todavía generan electricidad usando petróleo o gas natural, cuyo precio también se mueve con el petróleo. Resultado, facturas de luz más caras. Cuarto, la inflación general. Cuando todo lo anterior sube, la inflación sube. Los bancos centrales reaccionan subiendo las tasas de interés. Los préstamos se encarecen. La economía se frena. Es un efecto cascada. Pero el impacto no es igual para todos los países. Para países productores de petróleo como Arabia Saudita, Rusia o Estados Unidos, sí. También es productor. Los precios altos son una bendición. Más ingresos, más poder económico. Pero para países que importan casi todo su petróleo, como muchos en Europa, Asia o América Latina, es una pesadilla. Sus economías se debilitan, su balanza comercial empeora, su moneda se deprecia, y para los países más pobres, el impacto puede ser devastador. Cuando el petróleo sube mucho, algunos países simplemente no pueden pagar. Empieza la escasez de combustible, apagones, crisis económica. Esto no es solo geopolítica lejana. Esto puede afectar directamente lo que pagas cada... Si te interesa entender cómo estos conflictos globales impactan realmente en tu vida y en la economía mundial, suscríbete a Narrando la Realidad y deja tu like. Hacemos estos análisis profundos para que no te quedes solo con los titulares, sino que entiendas lo que realmente está pasando y por qué importa. Tu apoyo nos ayuda a seguir explicando estos temas de forma clara y sin complicaciones. Escenarios futuros. ¿Qué puede pasar? Ahora viene la pregunta que todos se hacen. ¿Hacia dónde va todo esto? Nadie tiene una bola de cristal, pero podemos analizar los escenarios más probables basándonos en lo que sabemos. Escenario 1. Escalada militar limitada. Este es el escenario de mayor riesgo a corto plazo. Estados Unidos e Irán tienen un conflicto indirecto, a través de ataques selectivos, sanciones más duras o enfrentamientos navales en el Golfo Pérsico. No es una guerra total, pero es suficiente para mantener los mercados nerviosos y los precios del petróleo altos, potencialmente superando los $100 por barril. En este escenario, el impacto económico global sería significativo pero manejable. Recesión en algunos países, inflación persistente pero no colapso. Escenario 2. Conflicto abierto. Este es el escenario pesadilla, aunque menos probable. Un conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán. Si esto ocurre, el estrecho de Hormuz probablemente se cierre, al menos temporalmente. El 20% del petróleo mundial dejaría de fluir. Los precios podrían dispararse a 150, $200 por barril o más. Crisis energética global. Recesión severa en múltiples países. Mercados financieros en caos. Por suerte, ninguno de los dos bandos realmente quiere esto. Es demasiado costoso para todos. Pero los accidentes pueden pasar. La historia está llena de guerras que nadie quería, pero que ocurrieron por error o malentendidos. Escenario 3. Desescalada diplomática. El escenario optimista. Negociaciones, acuerdos, distensión. Estados Unidos e Irán encuentran una forma de coexistir, quizás con un nuevo acuerdo nuclear o al menos un modus vivendi. En este caso, los precios del petróleo bajarían gradualmente. La economía global respiraría aliviada. Todos ganarían, excepto quizás algunos productores de petróleo que prefieren precios altos. Este escenario era más probable hace unos años, pero las posiciones se han endurecido tanto que ahora parece difícil. Escenario 4. Status quo. Inestable. Probablemente el escenario más realista. Ni escalada total ni resolución completa. Solo tensiones continuas.
incidentes esporádicos, declaraciones duras, pero sin cruzar la línea hacia el conflicto abierto. En este escenario, los precios del petróleo se mantienen elevados pero volátiles. Suben con cada incidente, bajan ligeramente cuando las cosas se calman. La incertidumbre se vuelve la nueva normalidad. Para los mercados este es casi el peor escenario, porque la incertidumbre prolongada dificulta la planificación y la inversión. Entonces, ¿cuál es más probable? Basándonos en los patrones históricos y las señales actuales, el escenario 4 parece más factible, con el riesgo constante de que en cualquier momento pueda escalar hacia el escenario 1. Hay algo más profundo que necesitamos entender sobre todo esto. El conflicto entre Estados Unidos e Irán no es solo sobre armas nucleares o ideología, es sobre poder. Y el petróleo es poder. Quien controla el petróleo, controla la economía moderna. Quien puede interrumpir el flujo de petróleo, tiene un arma geopolítica poderosa. Irán sabe esto. Por eso su amenaza más efectiva no es militar directa, sino su capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. No necesita ganar una guerra. Solo necesita causar suficiente caos para que todo el sistema global sienta el impacto. Estados Unidos también lo sabe. Por eso invierte tanto en mantener su presencia militar en la región y en desarrollar fuentes de energía alternativas para reducir su dependencia. Pero aquí está la ironía. Estados Unidos se ha vuelto casi autosuficiente en petróleo gracias al fracking. Ya no necesita importar mucho petróleo de Medio Oriente. Entonces, ¿por qué sigue tan involucrado en la región? Por sus aliados. Israel, Arabia Saudita, otros países del Golfo. Y porque aunque no necesite ese petróleo, Europa y Asia sí. Y la estabilidad de sus aliados económicos le importa. Además, el petróleo sigue siendo una moneda global. Los precios altos del petróleo pueden debilitar a rivales geopolíticos como China, que depende masivamente de importaciones. Es ajedrez geopolítico a escala global. Y mientras tanto, hay otro factor emergiendo en el horizonte: la transición energética. El mundo está tratando de moverse hacia energías renovables. Autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas. El futuro, se supone, es menos dependiente del petróleo, pero esa transición tomará décadas. Y mientras tanto, el petróleo sigue siendo el rey. De hecho, algunos analistas argumentan que esto hace al petróleo aún más volátil. Los productores saben que su producto tiene fecha de caducidad, así que quieren maximizar ganancias ahora. Los conflictos por los últimos años de dominio petrolero podrían intensificarse. Lo que estamos viendo con Estados Unidos e Irán podría ser parte de este patrón más grande. Las últimas batallas por el control de un recurso que sigue siendo vital, pero que todos saben que eventualmente será menos relevante. El petróleo no es eterno, pero su impacto en las próximas décadas sigue siendo inmenso. El petróleo no solo mueve economías, mueve decisiones políticas, estrategias militares y el equilibrio de poder global. Lo que está ocurriendo ahora entre Estados Unidos e Irán es más que un conflicto bilateral. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo donde los recursos energéticos todavía definen quién tiene poder y quién no. Mientras el petróleo siga siendo esencial, estos conflictos seguirán ocurriendo. Y cada vez que ocurran sentirás el impacto en tu vida diaria, en los precios que pagas, en las opciones que tienes. La pregunta no es si habrá más crisis petroleras. La pregunta es cuándo será la próxima. Y lo que está ocurriendo ahora podría ser solo el inicio de algo mayor. Si te gustó este análisis profundo y quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en el mundo más allá de los titulares, suscríbete a Narrando la Realidad. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y deja tu like si este contenido te pareció útil. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el conflicto entre Estados Unidos e Irán escalará o se mantendrá como está? Déjanos tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver Narrando la Realidad.